Nos toca ver lo que está en relación a la semiología de tórax. Y para hablar de la semiología de tórax vamos a ver la inspección estática. En esta actividad nosotros debemos tener conocimiento acerca de todo lo que va a ser la conformación del tórax. Debemos saber determinar los tipos de tórax y sus alteraciones, como también debemos saber determinar las condiciones de la pared torácica y las alteraciones de la misma. Para hacer un buen examen de la inspección estática, nosotros debemos tener, como en todo examen de la parte semiológica, una buena iluminación. Debemos tener una vista adecuada de toda la superficie torácica que vayamos a ir a revisar. Para eso debemos hacer descubrir al paciente para que podamos observar la totalidad de la caja torácica. La posición en la que vamos a revisar preferentemente va a ser de sentado, o si el paciente no puede sentarse, pues si está acostado, vamos a tenerle que pedir de igual manera que se siente en la cama o en la camilla para poder observar las diferentes caras del tórax. Dentro de lo que corresponde al examen de tórax, nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es la inspección de la caja torácica propiamente en relación a lo que es la inspección de lo que es el examen del sistema respiratorio. Ahora solo vamos a abarcar lo que corresponde a lo que es la inspección estática. Y la inspección estática no es más que la evaluación a través de la técnica de la inspección de todo lo que es la conformación torácica. Es decir, vamos a evaluar todo el continente del tórax, lo que va a corresponder a la caja torácica. Y va a comprender para su evaluación lo siguiente. Va a estar en relación con la forma y la simetría. Vamos a evaluar el hábito torácico, los diferentes tipos de tórax, y además de eso vamos a ir a hacer el examen morfológico del tórax. Es decir, evaluaremos lo que es piel, tejido celular subcutáneo, la parte muscular y la parte osteoarticular. Como en todo examen que hemos hecho regional, siempre vamos a hablar primeramente de todos los aspectos generales relacionados con la forma, el hábito y los tipos de tórax, en este caso de tórax. En ese sentido, entonces, nosotros iremos a previamente hacer un recordatorio anatómico porque tenemos que saber identificar las características topográficas del tórax. Para poder hacer el examen adecuado, no solamente de la inspección, sino de todas las técnicas de evaluación semiológica del examen físico, nosotros tenemos que tener en la mente la topografía torácica. Y para eso, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, como habíamos indicado, el paciente tiene que estar descubierto y debemos ir a evaluar la cara anterior de tórax, las caras laterales y las caras posteriores. Digo caras porque acuérdense que vamos a dividir siempre con una línea sagital en hemitórax derecho y hemitórax izquierdo. Topográficamente, entonces, nosotros vamos a poder delimitar a través de líneas imaginarias para poder realizar la diferenciación a través de estas líneas verticales y hay otras líneas horizontales. Vamos a poder delimitar las regiones de la caja torácica.
en relación a la cara anterior, a la cara lateral y a la cara posterior. Entonces, acá estamos observando las líneas verticales imaginarias que debemos realizar en la topografía torácica. Estas son, tenemos la línea la línea external, la línea medio external, es aquella línea imaginaria que va a pasar por la parte media del esternón. Va a ir desde la horquilla external hasta la apófisis tifoidea. Tenemos la línea external propiamente dicha, que va a estar situada en el borde del esternón, en el borde del esternón. Posterior a esta línea tenemos la línea paraesternal. La línea paraesternal, como su nombre indica, está al lado del esternón, a 4 centímetros por fuera, o de lo contrario, a 2 traveses de dedo por fuera de la línea external propiamente dicha. Luego tenemos la línea medio clavicular. La línea medio clavicular va a tener relación con con un punto de referencia, que es la media, es la parte media de la clavícula. Significa que vamos a medir la clavícula y en la parte media vamos a poder poner el punto de referencia para determinar la línea vertical medio clavicular. Acá nos estamos mostrando una línea que muchas veces se menciona en la literatura, que es la línea mamilar, que está en relación con la tetilla en el varón o con el pezón en la mujer. Esta línea no la ponemos porque tiene variación. La línea mamilar varía de acuerdo a la presencia de las glándulas mamarias o al aumento del tejido celular subcutáneo. Por esa razón nosotros no estamos mencionando esta línea vertical. Y como límite de la cara anterior vertical tenemos a la línea axilar anterior. Entonces todas estas son las líneas que corresponden a la cara anterior. Las líneas horizontales las vamos a ver en un instante. Acá estamos viendo de igual manera la cara lateral con las líneas verticales. Habíamos hablado de la línea axilar anterior. La línea axilar anterior va a nacer en el borde que corresponde al pliegue del músculo trapecio, que va a tener relación con la parte correspondiente a la región axilar. Es una línea vertical que va a ir hasta la región del reborde costal. La línea axilar media va a partir del vértice de la axila y la línea axilar posterior va a tener relación con los músculos, con el músculo dorsal ancho, con la relación con el músculo dorsal ancho. De esa manera tenemos las líneas verticales de la cara lateral. Las líneas verticales de la cara posterior están en relación con la línea vertebral o medio vertebral. Vamos a tener a la línea paravertebral, como su nombre indica, está al lado de las apófisis de la parte de lo que corresponde a los cuerpos vertebrales, es decir, va a estar en relación con la musculatura paravertebral. Posterior a esta tenemos la línea que corresponde al ángulo escápulo vertebral y el límite entre la cara posterior y la cara lateral, que viene a ser la línea axilar posterior. De esta manera, entonces, estamos dividiendo imaginariamente con las líneas verticales. Las líneas horizontales en la cara anterior van a estar dadas por la línea que va a ir en la clavícula, la línea clavicular. Vamos a tener la línea de la tercera costal, la de la sexta costal y
la que va a delimitar la línea del borde costal. En la cara posterior vamos a tener la línea escápulo-espinal y la línea intraescapular. Pero también es necesario ir a determinar la línea que va a estar a nivel de la 12ª vértebra torácica o también denominada dorsal, que es importante ir a mencionar esta línea. En la cara lateral vamos a tener la continuación de la 3ª costal y de la 6ª costal. De esta manera, entonces, con las líneas verticales y líneas horizontales, nosotros vamos a poder regionalizar el tórax. ¿Y cómo vamos a hacer la regionalización? Acá vemos que vamos a tener la región external propiamente, vamos a tener la región supraclavicular, infraclavicular, vamos a tener la región correspondiente a la región mamaria y acá lo que es el hipocondrio derecho. En el lado opuesto está el hipocondrio izquierdo. Tenemos en la cara posterior lo que va a ir a corresponder a la región supraescapular, la región escapular propiamente dicha y la región subescapular, teniendo en cuenta que hay un espacio que se denomina la región interescapulovertebral. En la cara lateral vamos a tener a la región axilar propiamente y la región intraaxilar. Y vamos a ver acá, en estos planos de exploración, donde estamos observando la cara posterior, donde vamos a ver la zona supraespinosa, la región escapular externa, la región inferior o la zona inferior que está en relación con la región subescapular que habíamos indicado anteriormente. Tenemos la región axilar propiamente en la cara lateral y la región intraaxilar o subaxilar que también se puede denominar. En la cara anterior se está observando mucho mejor la región supraclavicular, la región infraclavicular, la región mamaria, la región correspondiente al hipocondrio derecho y acá el hipocondrio izquierdo. Entonces son las regiones que ustedes deben tener en cuenta cuando vayamos a hacer el examen, tanto de la caja torácica como también el examen de lo que va a corresponder a los órganos internos de la caja torácica. Ya abocándonos a lo que es el examen de la inspección del tórax, nosotros tenemos que ir a determinar, como habíamos indicado, los aspectos generales de evaluación y luego vamos a ir a ver las características propias de la pared torácica. El tórax normal de una persona, sea del sexo femenino o del sexo masculino, tiene la característica en el adulto de tener una forma de un cono truncado, que tiene una base superior y un vértice inferior, que es más notorio en el sexo masculino en relación al sexo femenino. Si bien personalmente no me gusta hablar de este tipo de formas geométricas, pero sí nos ayuda a hacer la determinación de la forma del tórax. En el niño vamos a tener fundamentalmente una característica de un tórax de tipo cilíndrico. Fundamentalmente van a observar ustedes los lactantes, ¿no? Los relieves óseos son poco definidos, no se observan muy bien las regiones costales y están escasamente marcadas estas regiones. Entonces, si ustedes se fijan, la característica del tórax tiene una forma muy regular, por eso es que se parece a un cilindro. Y cuando hablemos del hábito, vamos a poder determinar las características relacionadas con los diámetros
correspondientes al tórax. Entonces, la forma, como habíamos indicado, va a depender del hábito, es decir, del biotipo. Si ustedes se fijan, en el tórax infantil tiene una regularidad, parecería ser de tipo circular, ¿no? Pero como habíamos indicado, es por esa razón que podemos determinar como un cilindro, porque el diámetro anteroposterior en relación al diámetro transversal tienen casi la misma longitud, la misma longitud. Por esa razón, nosotros vamos a tener los diferentes tipos de biotipos. Está en relación con el biotipo esténico, hipoesténico e hiperesténico. Es decir, nosotros vamos a ir a evaluar, si ustedes se fijan, tenemos acá atrás la columna vertebral y adelante está la parte correspondiente al esternón y a las costillas. Y si ustedes se fijan, aparentaría tener una forma de corazoncito, donde en el tórax esténico vamos a tener el diámetro anteroposterior casi similar, es un poquito más la longitud en relación al diámetro transversal. En cambio, en el tórax hipoesténico va a haber mayor diámetro anteroposterior en relación al diámetro transversal, que es más estrecho. Por eso es hipoesténico y tiene la característica este tórax de ser alargado. Y el hiperesténico va a tener una relación de diámetro anteroposterior más corto en relación al diámetro transversal. Este es un tórax ancho y corto. Entonces, si nosotros hacemos la relación de los biotipos, el biotipo asténico, es decir, el longilíneo, tiene un tórax alargado, estrecho y con las costillas con una situación oblicua, muy oblicua. En cambio, el tórax pícnico o también denominado brevilíneo tiene la característica de ser un tórax corto, globoso y con las costillas horizontalizadas. En cambio, los atléticos, es decir, los normolíneos, van a tener el grosor de la musculatura adecuada, que es lo que va a llamar la atención, y la robustez de la parte correspondiente a las características óseas. Ya habíamos indicado que va a haber una relación adecuada de los diámetros anteroposterior con el transversal, a cuando hay un poquito, la longitud es un poquito mayor del diámetro anteroposterior. Entonces, sí son características que tenemos que ir a determinar cuando estamos evaluando los diferentes tipos de hábitos. Vuelvo a reiterar, en el asténico las características de que es una persona delgada, de gran estatura, donde va a haber mayor diámetro vertical en relación a al diámetro anteroposterior y transversal. En relación a una persona del hábito pícnico, donde generalmente son personas de estatura baja y tendientes a la obesidad, donde predomina el diámetro transversal fundamentalmente. Y el atlético, donde se va a observar la constitución muscular fundamentalmente de manera adecuada y, como habíamos indicado, estos diámetros tanto transversal como anteroposterior son semejantes. Entonces, si ustedes se fijan, esas son las características de los diferentes tipos de biotipo u hábitos que debemos ir a evaluar, teniendo en cuenta que en el niño tiene otra característica que ya hemos indicado. En relación allá a hablar de tipos de tórax, vamos a entrar a determinar los diferentes tipos de tórax y las alteraciones que están relacionadas con estos tipos de tórax. Las alteraciones van a ser de tipo congénito y pueden ser de tipo adquirido. Dentro de algunos ejemplos de tórax de característica congénita,
Tenemos al tórax paralítico, al piriforme, al infundibuliforme o de zapatero, al tórax piramidal, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ir a hacer la relación de algunas características de estos tipos de tórax. Si ustedes ven acá, tenemos el tórax paralítico, que es un tórax de característica congénita, en la cual, si nos fijamos, es un tórax, en primer lugar, largo. Y la característica tiene que es estrecho. Es estrecho, es largo y estrecho. ¿Eso qué significa? Que el diámetro antero-posterior es algo, está disminuido en relación al diámetro transversal. Vamos a tener que las costillas son oblicuas. Si ustedes se fijan acá, las costillas están oblicuas. Y además de eso tenemos los hombros caídos. Los hombros son caídos y las escápulas están lateralizadas. La musculatura y el tejido adiposo es pobre. Si se fijan, son personas con poco tejido adiposo, al igual la musculatura está disminuida. Entonces son algunas características que nosotros tenemos que ir a determinar conjuntamente con lo que es el ángulo de Charpy en estos pacientes que tienen un ángulo de Charpy agudo. A este tipo de tórax se denomina también de hábito asténico de Stiller. El tórax piriforme tiene la característica de que la parte superior es amplia, tiene un abovedamiento superior y los 2/3 inferiores son reducidos. Son reducidos como tiene la conformación como si fuera una pera invertida. Es similar a una pera invertida el tórax piriforme. En relación al pectus excavatum, nosotros tenemos esta alteración a nivel de lo que va a corresponder a la parte media del esternón. Va a haber una depresión que va a ir desde la parte en toda la extensión del esternón o puede ser de la parte media a la parte inferior o muchas veces solamente la depresión puede ser en la región inferior a nivel de la apófisis tifoidea. Entonces, depende mucho este hundimiento que existe del esternón de algunas características porque va a haber diferentes anomalías congénitas que pueden estar relacionadas con el pectus excavatum, como por ejemplo puede haber asociación con la hendidura palatina, con la osteogénesis imperfecta, con el síndrome de Marfan o con el síndrome de Down. El tórax excavatum también, si hablamos del tórax excavatum, nosotros debemos ir a tomar en cuenta algunos otros aspectos que están relacionados fundamentalmente con la retracción que puede haber a nivel del apéndice tifoide, que cuando existe esta retracción en la parte del apéndice tifoide, se denomina tórax de zapatero, porque esta región hundida muchas veces se puede ir formando a medida que pasa la edad, justamente en aquellas personas que tienen como ocupación ser zapateros. Ellos generalmente van a poner el zapato, el taco a este nivel y van haciendo golpes y van provocando modificaciones, hundimiento en la región de la apófisis tifoidea. Entonces sí hay que saber diferenciar lo que es el pectus excavatum de lo que es el tórax en zapatero. En general el pecho excavado o el pectus excavatum se caracteriza porque la retracción va a partir desde el ángulo de Lewis hacia la parte inferior. Como están observando en esta gráfica, toda la depresión que existe a nivel de lo que corresponde el esternón.
Y ahora sí pasamos a lo que es el tórax piramidal, el otro tipo de tórax de característica congénita, donde vamos a tener fundamentalmente la prominencia de la parte anterior e inferior de la caja torácica, a nivel de todo lo que corresponde la región, si se fijan, desde la segunda costilla hasta la parte inferior va a estar abombada la caja torácica. A la altura del apéndice sifoides también continúa ese abombamiento. Esto puede estar en relación con lo que es el síndrome de Marfan. Otra característica de un tórax de origen congénito es el pectus carinatum. El pectus carinatum se caracteriza porque existe la protrusión simétrica del esternón, donde hay un aumento en el diámetro antero-posterior, pero debido a esta malformación de la caja del esternón. Las alteraciones de la forma del tórax de origen adquiridas, nosotros vamos a tener como ejemplos el tórax raquítico, el cifoescoliótico o el tórax sifótico, el tórax enfisematoso. El tórax raquítico se caracteriza porque va a haber una disminución de lo que corresponde al tejido celular subcutáneo y a la parte de la musculatura, y va a haber mayor prominencia de las estructuras óseas. Va a observarse mucho mejor los cartílagos condrocostales, dando lugar a lo que se denomina el rosario raquítico, que es muy frecuente en algunas entidades patológicas de tipo conjuntivo, como es la desnutrición, o en procesos que desencadenen justamente desnutrición. Las costillas se van a hacer prominentes, como están observando acá. Estas costillas van a ser tan prominentes que vamos a poder ver que están horizontalizadas, ¿no? También puede haber depresión a nivel de la región de la apófisis tifoidea, dándonos una forma de tórax en zapatero. Acá estamos observando al mismo tórax raquítico, donde vemos el rosario raquítico en relación con ¿qué? Con raquitis, que no es más que el déficit de la vitamina D. Entonces, fíjense, es muy frecuente en observar esto en niños. El tórax sifótico se caracteriza por la deformación a nivel de la columna dorsal, donde va a haber mayor acentuación de la sifosis. Esta mayor acentuación de la sifosis que va a provocar la convexidad, ¿no? del tórax, debido a cuáles pueden ser las razones de que exista este tipo de sifosis. En las personas mayores, por la senilidad, en las mujeres posmenopáusicas, puede estar relacionado con problemas de característica metabólica, por patología neoplásicas, como por ejemplo la neuromatosis. Después podemos tener también patología eminentemente de la columna vertebral. Y acá estamos observando en las personas, en las mujeres posmenopáusicas, cómo va a irse modificando la posición y la estatura de acuerdo al encorvamiento y a la joroba senil que va a presentar la persona, es decir, al tórax sifótico. Fíjense la diferente posición que adoptan estas personas. También en la enfermedad de Paget nosotros podemos tener sifosis.
acentuada, con prominencia de las clavículas, y a esto se denomina tórax telescopado, porque va a haber acortamiento del tórax, además. O en patología metabólica, que estamos viendo, estos dos tipos de tórax, el tórax telescopado y el tórax en polichinela, están relacionados con patología metabólica. Son los pacientes con acromegalia que van a tener un desarrollo enorme de la parte del tórax y van a desencadenar o formar lo que es la cifosis cérvico-dorsal. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos a tomar en cuenta estas dos entidades que tienen relación con lo que es la cifosis dorsal. Después tenemos una asociación de lo que es la cifosis con la escoliosis, en la que vamos a ver no solamente la incurvación de la columna dorsal, sino también vamos a tener modificaciones del lineamiento normal de la columna. Estas modificaciones van a estar relacionadas con la presencia de desviaciones laterales que van a haber de la columna. Las desviaciones laterales pueden ser a nivel de la columna dorsal o de la columna lumbar. Como ustedes están observando, acá hay una desviación hacia el lado derecho de la columna, que va desde la región dorsal hasta la región lumbar. Entonces, no solamente está relacionada con esta desviación lateral que se denomina escoliosis, sino también va a haber cifosis dorsal. Y a esto se denomina tórax cifoescoliótico. Otro tipo de tórax adquirido es el tórax enfisematoso o entonel. Enfisematoso porque está relacionado con el enfisema pulmonar, donde vamos a tener la forma de un tonel. El tórax tiene una forma de un tonel donde va a tener un aumento en relación al diámetro anteroposterior. Las costillas van a estar horizontalizadas. Los espacios intercostales son más amplios y además de la amplitud de los espacios intercostales, nosotros vamos a tener el cuello corto. La característica de este tórax también es que es un tórax que se denomina en barril o tórax en inspiración permanente. Suele haber en estas personas tiraje supraclavicular. Entonces son algunos aspectos que nosotros tenemos que ir a tomar en cuenta en relación con lo que es el tórax enfisematoso o tórax entonel. En relación a la simetría, cuando vamos a hacer la inspección estática, tenemos que ir a evaluar la simetría. Nuestro tórax normalmente es simétrico, pero podemos tener alteraciones en la simetría relacionadas con prominencias o abombamientos o con depresiones. ¿Y cuáles pueden ser las causas, ya sean de las prominencias o de las depresiones? Son procesos que puedan estar relacionados con alteraciones de la pared del tórax, pueden ser patología eminentemente ya del aparato respiratorio en relación con la pleura y con la parte de pulmones, es decir, con el parénquima pulmonar. En ese sentido, entonces, nosotros iremos a ver que podemos tener alteraciones unilaterales del tórax, lo que vendría a darnos asimetrías. Estas asimetrías pueden ser por aumento o por disminución. Si es por un aumento unilateral, nosotros vamos a tener la característica de el aumento de los espacios intercostales, las alteraciones unilaterales por aumento de la simetría se caracterizan porque se denominan de pi3 positivas, debido a que son los espacios intercostales más anchos. ¿En relación con qué entidades? Con el derrame pleural, el neumotórax
o presencias de masas tumorales. Entonces, estas entidades patológicas nos van a llevar a asimetría del tórax, dándonos la presencia de espacios intercostales más amplios. O puede haber disminución de los espacios intercostales que se van a observar más estrechos, y a esto se denomina pitres invertidos, relacionados con parálisis diafragmática unilateral. Puede ser la presencia de atelectasia o procesos de tuberculosis pulmonar. Entonces sí es importante que nosotros vayamos a evaluar este tipo de procesos de alteraciones unilaterales. También podemos tener asimetrías relacionadas con las asimetrías tóraco-abdominales en relación con lo que es la obesidad. Por ejemplo, en el síndrome de Pickwick, nosotros vamos a tener la característica de lo que es la obesidad mórbida o de tercer grado, y estas personas tienen este tipo de asimetría tóraco-abdominal. Se caracteriza porque va a haber somnolencia exagerada, estas personas tienen cianosis y muchas veces taquipnea. El tórax también asimetrías debidas a la osteogénesis imperfecta podemos tener como otra característica que vayamos a evaluar. Dentro de lo que corresponde a prominencias que pueden determinar que están relacionadas con patología de la pared, vamos a tener lo que es el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo va a comprometer lo que es el tejido celular subcutáneo, que va a estar aumentado en el grosor debido a la presencia de aire. Esto puede estar relacionado con procesos de fracturas que hagan que haya compromiso a nivel del aparato respiratorio, por lo tanto, salida de aire. O podemos tener presencia de fístulas pleurales, de igual manera que van a permitir el paso de aire a nivel del tejido celular subcutáneo y nos va a desencadenar lo que es el enfisema subcutáneo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener asimetrías debido a prominencias. Otras patologías que pueden desencadenar prominencias están relacionadas con la presencia de entidades de la pleura, como por ejemplo la presencia de líquido o de aire a nivel pleural. Fundamentalmente vamos a hablar acá de lo que son los problemas de derrame pleural. Podemos tener atelectasia o neumotórax, o también muchas veces las cavernas nos pueden desencadenar este tipo de prominencias asimétricas. En relación a las depresiones, nosotros vamos a tener una disminución del diámetro del hemitórax lesionado. Aquellas depresiones pueden estar relacionadas con alteraciones a nivel de la pared torácica, por ejemplo, en los traumatismos torácicos, o cuando existen problemas de tróficos musculares, alteraciones de atrofias musculares. Podemos tener alteraciones del aparato respiratorio en relación a las pleuras, lo que es la pleuritis adhesiva, o lo que corresponde ya a procesos crónicos de la parte del parénquima pulmonar en relación con lo que es la fibrosis o la atelectasia, la presencia de la tuberculosis, la esclerosis pulmonar o procesos de micosis que nos van a determinar depresiones asimétricas de la caja torácica. También es importante ir a evaluar otro tipo de modificaciones de la caja torácica que están dadas por lo que es la escápula alada. La escápula alada que puede ser unilateral a veces, que se puede presentar en la tuberculosis o en la desnutrición. En la desnutrición, que vamos a tener las escápulas aladas
o lo que habíamos indicado, la presencia del rosario raquítico y si ustedes se fijan, va a haber un aumento de las formaciones óseas porque va a estar disminuido el tejido celular subcutáneo como la parte muscular. Nosotros podemos tener entonces presencia de escápula alada debido a procesos de desnutrición, a la tuberculosis y también tenemos que ir a determinar que puede haber escápula alada en procesos de atelectasia. Es importante este tipo de alteración, que es el tórax paradójico, debido a, a la presencia de fracturas múltiples a nivel de la parrilla costal, lo que nos va a determinar justamente esta lesión, lo que se denomina un tórax paradójico, que va a ser evidenciado a través del examen de la inspección y de la palpación del aparato respiratorio con algunas manifestaciones asociadas que son importantes, que se va a ir a identificar cuando estemos frente a lo que es el tórax paradójico en relación a lo que es la respiración paradójica, debido a estos pacientes que tienen justamente este tipo de fracturas múltiples a nivel de la región costal. De esta manera nosotros estamos haciendo la evaluación de todas las características generales de lo que corresponde a la caja torácica. Y ahora vamos a hablar propiamente de los aspectos de lo que va a ser la parte correspondiente al examen de la inspección de la piel. Y en la piel vamos a ir a evaluar justamente lo que es el estado de la pared. Iremos a determinar las características normales de la coloración de la piel. Iremos a determinar la hidratación. Veremos si existen modificaciones en la coloración de la piel, si existen lesiones primarias o secundarias. Y también es importante evaluar la parte correspondiente a la red venosa, porque muchas veces nos está indicando patología que está eminentemente a nivel de la región torácica, pero puede ser patología a nivel de cuello o a nivel abdominal. Entonces, en relación a la piel, en relación al color, nosotros podemos tener modificaciones en el color, que pueden estar relacionadas con la palidez, la presencia de cianosis o la presencia de ictericia, como están observando acá. Podemos tener lesiones relacionadas con manchas que pueden ser hipercrómicas, como la presencia de nevos, de melanomas, o presencia de petequias, hematomas, fíjense, que tenemos que ir a describir y saber diferenciar. Podemos tener equimosis o púrpura. Entonces son algunas características relacionadas con procesos hipercrómicos a nivel de la pigmentación, modificación de la pigmentación o cambios vasculares que podemos presentar. También es importante ir a evaluar como lesiones de piel, que es muy frecuente. Lo que están observando acá son ampollas que están en proceso de curación y que van a formar costras en relación con lo que es un dermatoma que tiene relación con lo que es el herpes zóster. Fíjense cómo está afectando tanto cara anterior, lateral y posterior en relación al dermatoma que está siguiendo. De igual manera que estamos observando otro tipo de lesiones relacionadas con el herpes, son pústulas, son vesículas que tienen relación con dermatoma relacionado con el herpes. Es muy frecuente y por eso se les está mostrando este tipo de lesiones. Acá estamos observando
la circulación colateral. Con nevorubí, si se fijan acá, este es un nevorubí y la circulación colateral que puede estar relacionada con lo que es hipertensión, por ejemplo, de la vena cava, o que exista, por ejemplo, como acá estamos observando la circulación colateral tanto del tórax como del abdomen por presencia de hipertensión portal, por ejemplo, que puede ser por obstrucción de la vena cava. Tenemos que ir a determinar todas las causas relacionadas con la hipertensión portal. Vemos la circulación colateral, pero acá también se observan las telangiectasias, que ampliando esta imagen podríamos ver mucho mejor. Entonces sí es importante saber que en tórax nosotros podemos tener circulación colateral, que puede estar relacionadas con varias patologías, que puede ser con el síndrome de esclarina, que se presenta por procesos de neoplasias que puedan haber a nivel de cuello, patología tiroidea, por ejemplo, o patología neoplástica tiroidea que nos puede dar el síndrome de esclarina, o de otra característica podemos tener circulación colateral cuando hay patología de glándulas mamarias, como por ejemplo neoplasias de mamas, o cuando hay circulación colateral de tórax y abdomen en relación con patología cirrótica, por ejemplo. Entonces sí es importante que nosotros vayamos a identificar este tipo de manifestaciones en el momento de ver la piel. En relación al tejido celular subcutáneo, nosotros vamos a tener la normalidad del tejido celular subcutáneo. Puede estar aumentado el tejido celular subcutáneo. Generalmente este aumento puede estar en relación con lo que es la obesidad. O puede estar disminuido en las enfermedades conjuntivas como la desnutrición o los procesos de infecciones crónicas, por ejemplo, como la tuberculosis o neoplasia. Puede haber infiltración a nivel del tejido celular subcutáneo, es decir, la presencia de agua en tercer espacio, que es el edema, o la presencia de aire, que está en relación con el enfisema subcutáneo que ya habíamos visto anteriormente. Después nosotros debemos ir a evaluar, primeramente hemos evaluado la piel, luego hemos continuado con tejido celular subcutáneo y ahora vamos a evaluar la parte muscular. Vamos a evaluar los diferentes grupos musculares de la cara anterior, de las caras laterales y de la cara posterior de tórax. Teniendo en cuenta los diferentes grupos musculares, iremos a ver el trofismo de los grupos musculares, dependiendo del biotipo de cada persona que estamos evaluando. Vamos a tener un buen trofismo, puede estar aumentado, puede estar disminuido. Entonces sí es importante ir a determinar estas características, pero también tenemos que ir a ver que no existan contracturas musculares. Y por último, debemos hacer la evaluación de toda la parte ósea y de las articulaciones condrocostales. A nivel de la parte de lo que corresponde al esternón y fundamentalmente lo que son las articulaciones condrocostales, nosotros podemos tener problemas de osteocondritis que nos van a manifestar las personas con la presencia de dolor a nivel de la región precordial, por ejemplo. Y tenemos que saber diferenciar con lo que son las osteocondritis, con lo que es el síndrome de Tietz, por ejemplo, o procesos de osteocondritis relacionados, fíjense, con tantas entidades patológicas, como por ejemplo la tuberculosis, procesos de artritis, de artrosis o enfermedades del metabolismo del calcio, algunos procesos neoplásicos a distancia también nos pueden llevar a este tipo de procesos de inflamación
a nivel de estas articulaciones. Es importante evaluar en el esternón el apéndice cifoides, porque muchas veces puede estar perforado, puede estar luxado o puede estar deformado por traumatismos. O pueden haber alteraciones congénitas de la parte del esternón o de la apófisis cifoidea. Entonces, sí es importante hacer la evaluación en el momento de hacer la inspección, determinar la simetría del mismo. Entonces, de esta manera, estamos evaluando todo lo que corresponde a la inspección estática del tórax, donde se examina todo lo que es el continente torácico en relación a lo que es el contenido que se hablará en otra clase, que va a ser la inspección dinámica en relación con lo que es el examen de la inspección del aparato respiratorio. Esta es la literatura que hemos usado para esta orientación. Entonces, señores estudiantes, espero que haya sido clara esta orientación acerca de lo que es la inspección estática de la caja torácica. Les agradezco su atención.